fue durante mucho tiempo un tema tabú del que no se hablaba. Parecía que estaba sesgada la posibilidad de poner en debate la educación sexual, la sexualidad ligada con la discapacidad. Hoy, afortunadamente, se avanza en la promoción de los derechos y también en poner sobre el análisis cuáles son las ventajas de poder acompañar ese proceso con las personas con discapacidad. Para poder analizarlo, estamos junto a María Marta Castro, quien es profesora de Educación Sexual en la Discapacidad. Marta, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por estar. Buenas tardes, gracias a ustedes por haberme invitado. Lo decíamos durante mucho tiempo, no hasta hace mucho tiempo, fue un tema tabú del que no se hablaba, ¿no? Se lo tenía como una cuestión, no sé si oculta, pero difícil de poner en debate. Difícil de debatir, difícil inclusive para las familias, por sobre todo, y diría, bueno, mucho más para la persona con discapacidad ya adolescente y adulta que comienzan a tomar conciencia de sus deseos y de sus posibilidades sexuales, ¿no? Y cómo está preparada la sociedad, si es que lo está, para aceptar la vida sexual de una persona con discapacidad. Pensá que luchamos por las rampas o por los baños para las personas con discapacidad. Bueno, ¿qué pasa con la intimidad y la sexualidad de una persona con discapacidad? ¿Sí? ¿Y cómo ha sido ese tránsito, esa evolución hasta hoy poder llegar a hablar del tema y hasta hacer columnas semanales en programas? Sí, bueno, fue todo un desafío porque, bueno, hablar de este tema en los medios no es un tema, digamos, como convocante, como lo que es por ahí otros temas relacionados a la sexualidad, pero sí es un tema necesario y tiene que ver mucho con la educación. Fue un proceso largo, yo soy sexóloga educativa desde el año 2009, pero desde el año 2006 soy educadora sexual. Y la realidad es que mi primer taller, digamos, en un congreso sobre educación sexual y discapacidad fue en el año 2009. Y era como la novedad, y vos decís, pero no es posible que esto sea novedad. Claro, no era posible para mí, que yo hace 37 años que trabajo en discapacidad, y vengo de una época, cuando yo tenía 20, 22, 23 años, a la persona con discapacidad, si se masturbaba, se la retaba. Y hoy por hoy se la escucha, hoy por hoy se entiende, hoy por hoy se comprende. Marta, pienso en los condicionantes externos, pero también pienso en la propia evolución que tiene la persona con discapacidad para ir aceptando ese proceso de la sexualidad, porque imagino que va a haber, según el tipo de discapacidad, también muchas barreras que sortear para poder disfrutar plenamente de esa situación, ¿no? La primera barrera que tienen que sortear es el poder tener o exigir el derecho a su privacidad y a su intimidad. Es la primera barrera, donde casi se impone que todas las actividades que hace una persona con discapacidad sean acompañadas por un otro. Siempre hay un adulto al lado de este niño que tiene una discapacidad y va desarrollándose siempre con alguien al lado, ¿no? Con los padres, con los terapeutas, con el acompañante terapéutico, con un asistente personal. Y entonces tener la posibilidad de tener intimidad, privacidad, pero tan solo para sentarte a tomar mate con un amigo, con una amiga, ya les cuesta mucho, porque siempre hay alguien vigilando. Entonces, creo que la primera barrera es esa, sortear la posibilidad de tener espacios privados. Hoy se plantea, como en cualquier análisis de la educación sexual, fundamentar esas relaciones desde el amor, desde el compromiso, desde encontrarse desde el afecto con la otra persona. Sí, por supuesto, o sea, todo lo que tenga que ver con la sexualidad tiene que ver también con la afectividad, con la autoestima, con el conocimiento del propio cuerpo, con el conocer qué funciones tienen las diferentes partes de mi cuerpo, qué puedo hacer con mi cuerpo, y esto es lo que se enseña en educación sexual también, pero bueno, hay una realidad que es que los chicos sin discapacidad ejercitan mucho a través del juego muchísimas actividades y roles de los adultos. Los chicos con discapacidad tienen poco tiempo para jugar, poco tiempo para ejercitar estas cuestiones, porque están siempre en tratamientos. Entonces hay algo que se les es negado en función de su mejor desarrollo, ¿no? O sea, se brinda estimulación temprana para su mejor desarrollo. Yo soy estimuladora temprana también y me ocupo de poder hablar de estos temas con los papás para que no dejen de lado la sexualidad y que sepan que ese
chiquito se va a desarrollar y que va a llegar a ser un adolescente, un joven, un adulto y que va a tener deseos. Entonces hay que darles también esa educación para el amor, ¿no? ¿Y qué pasa cuando haces estos planteos, por ejemplo, a los padres, cuando les planteas la necesidad de ocuparte terapéuticamente de su parte sexual? Bueno, justamente? yo trato de llevarlos a los padres a su propia vida, ¿no? A recorrer lo que los sexólogos decimos que es nuestra geografía sexual, nuestro mapa de amor sexual, nuestra historia sexual. Cómo eran ellos cuando eran chiquitos, a qué jugaban, con qué se divertía, quién los cuidaba. Entonces ahí comienzan como a concientizar de cuántas cosas vivieron ellos de su sexualidad en la infancia y que recuerdan, y les digo, bueno, tu bebé también atraviesa por esas etapas que vos, tenés que darle esa oportunidad. Entonces fíjate cómo lo acariciás, fíjate cómo lo abrazás, fíjate cómo lo haces dormir, porque esto también tiene que ver con la sexualidad, el afecto que reciben de sus papás, cómo son tocados, cómo son acariciados, cómo son abrazados, cómo son aceptados. ¿Es posible que una persona con discapacidad pueda alcanzar en cualquier instancia una sexualidad plena o la discapacidad en algunos casos es un condicionante que necesita de un acompañamiento también? Silencio y te digo, ¿vos vivís una sexualidad plena? Sí. La persona con Sí. discapacidad tiene, digamos, las mismas carencias que podemos tener nosotros. No son diferentes, son seres humanos iguales que nosotros, con las mismas necesidades y con las mismas carencias afectivas, con la cuestión esta de que al tener una discapacidad a veces su autoestima está un poco más dañada, entonces hay que fortalecerla para... Claro, por eso quería hacer hincapié en los padres, porque a veces la relación, a veces no, generalmente la relación con los padres es lo que le da la autoestima, la fortaleza, la Exacto. potencia para desarrollarse en una parte complicada si no tienen el reconocimiento de los padres como es la Bueno, sexual, ¿no? es que en ese punto eso nos pasa a todas las personas. Cuando uno le pregunta a cualquier persona, bueno, ¿alguna vez criticaron alguna parte de tu cuerpo? O te hicieron, la propia familia, ¿no? Que te dicen, no, pero mira ese pelo, mira esa panza, o mira esto, mira lo otro. Y eso después te queda como una marca que sería empezar a construir ese mapa de amor, ¿no? Decir, bueno, mira, en esto y hoy por hoy en esto me afecta en mi sexualidad. Porque me lo han repetido tanto que ya lo asimilo como que, bueno, esto es malo. Bueno, a la persona con discapacidad también le suceden estas cosas y por eso tenemos que trabajar mucho con los papás también, ¿no? Que autoricen esto de, bueno, es un cuerpo que también tiene, es una persona con un cuerpo que también desea, porque aparte hay algo que tiene que ver también con lo más humano que somos un cuerpo con deseos. María Martí, Cuerpo ¿se trabaja biológico. muy diferente de acuerdo a las diferentes discapacidades que se pueda sufrir? ¿O hay como algo, una rama, una columna vertebral para abordar la sexualidad en la discapacidad? En realidad sí se trabaja diferente y yo lo veo y lo siento y te lo aseguro porque trabajo con personas con discapacidad. No es lo mismo brindar educación sexual a una persona con discapacidad intelectual que a una persona con una lesión medular que intelectualmente está bien. No es lo mismo hablar de sexualidad con una persona que tiene una esquizofrenia, que tiene, digamos, un compromiso psíquico, donde el cuerpo está fragmentado. Entonces, A eso yo me refería con la posibilidad de acceder a una sexualidad plena. A lo mejor hay limitantes que Exactamente. están ligadas con la propia discapacidad. ahí sí. En ese punto sí, porque vos tenés un cuerpo que está fragmentado, un cuerpo que a veces no es reconocido como el propio, y bueno, sí, en esos puntos la sexualidad tiene también la manera de brindar educación sexual, uno tiene que ser muy cuidadoso. Hay muchas personas con discapacidad que desconocen de la existencia de su espalda. Y de hecho esto también es un tema porque cuando uno los va a acariciar o le vas a dar un abrazo, tienen como una reacción, ¿no? De que tengo atrás, tengo algo. Bueno, yo trabajo dando talleres para personas jóvenes y adultos con discapacidad intelectual, que algunos tienen compromiso psíquico también. Y bueno, como ya son personas adultas, no han recibido nunca educación sexual. Y entonces es increíble ver que la posibilidad de darles educación sexual facilita
que haya un mejor vínculo con sus hermanos, que ya son adultos también, con sus familiares, que vayan aceptando que tienen derecho a tener su intimidad, pero te digo de estar solos en el cuarto, de que no los vigilen cuando se bañen, por ejemplo, ¿no? Usted señalaba sobre el comienzo de la nota que en tiempos donde hay tantos condicionantes para la persona con discapacidad, desde lo educativo, desde lo urbano, desde la posibilidad de acceso a determinados espacios, a veces queda relegada esta instancia de debate, ¿no? Incluso hasta para la propia familia. Sin embargo, en este proceso que usted ha podido desarrollar de trabajo, ¿cree que se han logrado avances sustanciales, que podemos ser optimistas de que el derecho a la sexualidad de la persona con discapacidad esté finalmente garantizado? Y yo soy optimista de que sí. De hecho, el estar acá para mí es, digamos, estoy súper agradecida porque poder difundir esta temática, visibilizarla en los medios de comunicación es fundamental. Y bueno, Argentina garantiza estos derechos porque Argentina se adhirió a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y entonces desde el año 2008 la Convención tiene fuerza de ley en Argentina y en la Convención están garantizados, por ejemplo, que la persona con discapacidad tiene el derecho a recibir información sobre salud sexual y procreación responsable. Nosotros en Argentina tenemos el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que también tiene, digamos, folletería para personas con discapacidad. Tenemos la Ley de Educación Sexual Integral, que tiene, por ejemplo, láminas audibles para personas sordas, que tiene videos de difusión masiva, digamos, de educación sexual, que tiene su libro, que es parte de la vida, que es un libro para charlar en familia. Entonces, yo creo que desde lo legal está garantizado. El tema es, bueno, nos ponemos a trabajar, ¿cómo empezamos? ¿Por dónde arrancamos? Está sucediendo que la escuela especial aceptó la educación sexual integral. La directora de la escuela decidió por fin brindar educación sexual integral, o tenemos que exigir. Y tenemos el derecho de exigirlo, tenemos la responsabilidad, yo como docente, como profesional, de exigirla y como profesional de brindarla. Y los papás tienen la responsabilidad de pedirla. Y la persona con discapacidad tiene el derecho de solicitarla también, ¿sí? Profesora, ha sido más que valioso el aporte. Gracias. Ojalá que ayudemos a superar esos tabúes, a esas barreras, a abrirnos un poco más, a entender al otro desde sus potencialidades y sobre todo desde sus derechos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes.